buenas tardes a toda la gente que nos ve por este medio. Y bien, ahora iniciamos la presentación de este contacto que tomamos con Diego del Carpio. Estamos abrigados y bueno, buenas tardes nuevamente y esperemos que fluya todo. Ya, muchas gracias, Diego. Bien, a nombre del Instituto Técnico Comercial La Paz, Zona Cultural y el Ballet Paso a Paso, damos inicio a esta videoconferencia titulada El impacto del COVID-19 en el turismo cultural. Diego, podrías decir a la gente tu perfil laboral tal vez, a qué te dedicas, para que te conozca la gente, ¿no? Bueno, ¿qué tal? Bueno, soy turismólogo de profesión, actualmente también estoy estudiando, estoy en historia, como guía de turismo casi tengo ya 8 años de experiencia, y bueno, en lo que es cultural tengo un diplomado en cosmovisión andina, también tengo un diplomado en turismo sostenible, y bueno, en el ámbito cultural he trabajado ya casi unos 8 años en gestión pública, de los cuales he podido desarrollar diferentes proyectos, desde productos turísticos, capacitaciones y otros proyectos también que están relacionados con el ámbito, qué sé yo, de arqueología, turismo comunitario, turismo místico, entre otros aspectos. Entonces, es un tema en el cual me manejo, voy a decir, muy apasionadamente porque me gusta hacer un binario de naturaleza y cultura. Y en el ámbito cultural es lo que podría mencionarles. Ya, cuando te hice la pregunta, la invitación y te hablé sobre el tema, el título, ¿qué te ha parecido? Bueno, la verdad hay que ver perspectivas después. No solamente va a ser en Bolivia el tema del COVID, ¿no? Porque yo, desde mi punto de vista, veo que primero hemos tenido un knockout con el ámbito de los problemas del año pasado, en lo que ha sido octubre, noviembre, donde sí el flujo turístico ha repercutido bastante. Claro ejemplo va a ser el Carnaval de Oruro, que solamente llegó a su 50% de capacidad. Y después nos viene el COVID, que también después de un knockout hemos tenido un shock turístico, que os voy a hablar más adelante. Y ahí es un momento para realmente pensar en políticas, en planes de acción que vayan enmarcadas en sostenibilidad y cambiar el sistema turístico. Eso es lo que creo que tenemos que rescatar de hoy en adelante. Ya, para un poquito contextualizar esta cuestión de la temática, ¿podrías decirnos, en tu entender, en tu conocimiento, qué es o qué entiendes por turismo cultural? Partamos por ahí, ¿no? Para entrar antes de entrar al meollo, ¿no? Bueno, lo primero que yo voy a hacer es compartir mi presentación. He preparado algo para hoy. ¿Ya? Solamente que tengo dificultad. Si me puedes dar, por favor, habilitación para compartir pantalla. ¿Ya? Me parece Sí, varios participantes. Ahí está. Tienes el control. Ahora sí. Bueno, entonces, Larry, perdón que te corte un poco. Antes de entrar al tema de turismo cultural, vamos a hacer un acercamiento. Y para esto he preparado 3 aspectos. Obviamente todo enfocado a lo que es la conferencia que ustedes han preparado. Bueno, lo que ven en la imagen es una chuipa, es uno de los sectores que me encanta. No sé si tú también les has llevado a los del Instituto de la Carrera. Es en Caquemarca, es una chuipa que también lo vamos a ver más adelante. Y bueno, yo soy parte de Zona Cultural, también soy servidor público, estoy en La Paz Maravillosa, soy guía de turismo y en el ámbito cultural, como decía, me manejo hace muchos años. Y las 3 temáticas que voy a abordar hoy son las siguientes, las que ven en pantalla. Primero vamos a hacer unas aproximaciones a lo que es el turismo cultural y después vamos a ver la afectación que ha tenido el turismo cultural, esto del COVID, del knockout que les hablaba del año pasado entre octubre, noviembre, los problemas sociopolíticos que hemos tenido. Y después nos vamos a ir a unas conclusiones. ¿Sí? Ya. Entonces primero voy a comenzar con esta imagen
Para mí el turismo es una de las ramas, bueno, hay esa discusión, ¿no? Que el turismo es ciencia y otros dicen que no y que sí, bueno, pero el turismo para mí se relaciona con diferentes ciencias y disciplinas, como vemos en imagen, perdón, desde el derecho, porque hay que ver el tema de eh, emitir leyes, emitir ordenanzas municipales que vayan ligadas al turismo, la administración, que es súper importante, la geografía, la mercadotecnia, que es el marketing, la biología, que va ligado bastante a todo lo que es el tema de ecoturismo, la arqueología, de lo que también vamos a hablar, las ingenierías, la comunicación social, la filosofía, la sociología, la antropología, la economía, la arquitectura, la historia y la astronomía. Los que lo he demarcado con color amarillo son los que mayormente se engloban en lo que va a ser el turismo cultural, pero obviamente todo está relacionado al turismo, o sea, es bien chévere, es bien activo el tema turístico, pero siempre hay que considerar que tiene que ser o bien planificado, porque si no es planificado vamos a tener bastantes problemas y es preferible que no haya actividad turística o se va a constituir como un destino perdedor. Y bueno, el turismo también está ligado a varias otras ciencias y disciplinas, pero esa es su dinámica del turismo. Es bien activo, ¿no? Siempre está en constante articulación con estas ciencias. Perfecto. Bueno, algo a lo que quiero adentrarme es por qué viajamos las personas, cuál es la motivación que mueve y es un fenómeno que mueve masas de personas de un lugar a otro con diferentes motivos. Y bueno, en este aspecto, una persona va a viajar por descanso. Pero ¿por qué el descanso? ¿Qué implica el descanso? El descanso se puede dividir en tiempo de trabajo o tiempo de descanso como tal. Pero eso tiene diferentes factores que van a incluir como la edad, las costumbres sociales, el nivel de vida, entre otros aspectos. El descanso es fundamental para realizar un viaje. Pero también hay que considerar otro aspecto que va a ser el cansancio. Si bien el descanso es necesario para quitar el cansancio, ¿por qué? El descanso es lo contrario de estar cansado. Esto quiere decir que para el ser humano el descanso es una exigencia o es una necesidad natural, cuya finalidad pues va a ser el tema de reparar o reconstituir energías que hemos ido gastando en diferentes actividades que tenemos. No hay que olvidar que hay tres tipos de cansancio. Está el físico, el mental o bien el espiritual. ¿Sí? Pero tenemos el descanso físico. El descanso físico está muy relacionado al trabajo. Esto va a ser de un carácter sobre todo intelectual. ¿Por qué? Porque cuando estamos trabajando intelectualmente hay una acción muscular. Eso quiere decir que, por ejemplo, hay una contracción muscular y eso porque no hay movimiento, o sea, todo el día estamos, qué sé yo, en el escritorio o conduciendo, etcétera, dependiendo de la actividad que nos encontremos, pero la mayoría de las personas que tienen ese tipo de trabajo gustan de viajar. Y eso en La Paz también lo he visto bastante con los que trabajan en los bancos, en las oficinas, como guía de turismo. Mayormente los productos que se lanzan para locales siempre son las personas de oficina los que viajan. Pero después también tenemos el descanso mental. Este descanso mental es un cansancio psíquico. Puede tener sus raíces en un continuo cansancio físico también. O sea, ambos están relacionados. También van con cuestiones tanto internas como externas. Y esto te produce una fatiga y disminuye la capacidad y tu rendimiento laboral, tu memoria, etcétera. Entonces es muy importante tomar estos dos aspectos para que la persona viaje, pero también es muy importante tomar el tema del ocio, que también lo han debido ver en turismo, ¿no? El ocio es es un estado del alma, y aquí voy a citar a un filósofo, él es Piper, y él dice que, bueno, todo lo que está relacionado con el ocio tiene diferentes fundamentos en el trabajo, porque tiene una actividad
tiene un esfuerzo y una función social. Entonces, el ocio como tal es la contemplación y disposición del tiempo libre. Eso quiere decir que mayormente viajamos por ocio, no por disposición de tiempo libre. Después me voy a ir a esto. ¿Por qué les he hablado del ocio? ¿Y qué relación tiene con la cultura? Ya, y aquí, bueno, pues indican que el ocio y la cultura tienen una relación de causa y efecto, ¿sí? Entonces, hay efecto, y aquí voy a citar nuevamente a este filósofo, Joseph Pieperez. Ustedes lo pueden buscar, él ha escrito 2 libros, uno es de 1900, el libro se titula El ocio y la vida intelectual, y el otro libro es de 1974, el libro se titula Una teoría de la fiesta. Entonces él dice que el ocio de la cultura. ¿Pero por qué? Aquí voy a citar a otro filósofo, y él indica que, bueno, él tiene otro libro de 1968, el libro es Una función de ocio. Entonces él dice que una civilización como tal, una civilización del ocio tiene como consecuencia una universalización de la lectura, y eso también está implicado con lo que es la cultura. Y nuevamente voy a citar a otro investigador, que es Pierre Lane. Él ha escrito otro libro sobre tiempo libre en 1970, y él defiende que el hombre tiene tantas más posibilidades de aumentar su cultura cuanto más tiempo libre y poder adquisitivo tenga. Y cuanto más se extiendan las bases de su cultura, más rápido e importante será su enriquecimiento cultural. Entonces, si podemos tomar en cuenta esta pequeña lectura que les he hecho de Pierre Lane y todo lo que les he mencionado anteriormente, el ocio y la cultura tienen una relación de causa-efecto muy interesante. Y por último voy a citar a otro investigador, que es Lalou. Él escribió un libro en 1908 que se llama La civilización del ocio, y él dice que el trabajo está ligado a la civilización del ocio, y el ocio se haya unido a la cultura. Entonces, antes de introducirnos a qué es el turismo cultural, es bien importante considerar estos puntos, porque es fundamental que sepamos cómo y por qué viaja el ser humano, ¿no? Y bueno, continuando con aquí les muestro una evolución de lo que es el turismo. Y obviamente el turismo, si ustedes ven, los que son de turismo, la teoría del turismo, van a ver que en lo que es la historia, todo va cambiando y van cambiando tendencias o apareciendo tendencias, y eso lo vamos a ver a partir, qué sé yo, de la revolución industrial, donde ya, bueno, todo deja de ser más homogéneo, más de una cuestión. Entonces van apareciendo ciclos, por ejemplo, comienzan con el turismo de masas, que era ya muy depredador, y se puede ver ahí, por ejemplo, visitas a playas o el turismo de playa, etcétera. Pero en este cuadro vamos viendo, por ejemplo, en la década del 50, el entorno era más de disfrutar y utilizar, y el turismo estaba en una etapa de exploración. Y aquí inicia el turismo de masas. Ya para la década de los 60 hay una concienciación de intervención pública y protestas, ¿no?, por aspectos sociopolíticos, y aquí el turismo era más de desarrollo y crecimiento rápido. Y bueno, los elementos eran más como atracciones únicas. En la década de 70 ya vemos que hay una cuestión en el entorno universal de la preocupación por la comunicación, por la contaminación del aire, del agua, la contaminación visual. O sea, era una cuestión más, digamos, del efecto que ha tenido el tema de la industrialización, el tema de la revolución industrial. Y aquí el turismo más era de crecimiento y éxito. Y el marketing, por ejemplo, tenían impactos en el mundo académico. Entonces, muchos ya viajaban para enriquecer sus conocimientos, etcétera. En el 80 ya va cambiando también el entorno humano, y ahí hay una preocupación de las sustancias tóxicas.
aparecen las lluvias ácidas, el calentamiento global ya se habla desde los 80, el agujero en la capa del ozono, y el turismo se va más por el tema de expansión de los mercados mundiales y avances tecnológicos. Obviamente que esta época era significativa porque si bien antes teníamos solamente unos productos bien marcados, Sí. donde sí estaba el turismo clásico y el turismo cultural, en esta era ya comienza una globalización y el turismo tiende a fraccionarse en varias ramas y modalidades que las vamos a ver más adelante. Y en lo cultural obviamente aparecen N ramas. Y hoy en día siguen apareciendo más modalidades de turismo cultural. En la década del 90 ya se ve otro entorno social que es la deforestación, los cambios climáticos y bueno, ese es otro tema que ya nace como tal el ecoturismo. Bueno, el ecoturismo ya se maneja como palabra en 1985, pero en el 92 ya también se toma mucha cabida. Entonces vemos cómo el turismo ha ido evolucionando, pero a esto quería llegar, a lo que vamos a ver enseguida. ¿Ya? Que para hablar de turismo, a veces solamente nos centramos, si es turismo cultural, qué sé yo, a la actividad de antiguas culturas o a iglesias o a cuestiones patrimoniales, etcétera. Pero no es tanto así. Siempre tenemos que tener una visión global del turismo. Tiene que estar ligada a las tres sostenibilidades del turismo, que va a ser el tema económico, el tema ambiental y el tema social. Entonces el turismo tiene que darse sí o sí con estos tres ejes, pero de manera, voy a decir, armónica, equilibrada, y una sí o sí va a trabajar interrelacionada con la otra. Entonces, Sí. ahora vamos a ya adentrarnos a lo que es el turismo cultural. Bueno, hay N conceptos. Ustedes pueden ver en la OMT, que es la Organización Mundial del Turismo. Para los que también no sean del turismo, nosotros tenemos una institución mundial que nos dan parámetros, etcétera, así como la OMS en salud. Nosotros tenemos la OMT. Bueno, el turismo cultural está muy ligado a una experiencia, está muy ligado también a la responsabilidad de determinados, qué sé yo, sitios arqueológicos, etcétera. También está muy ligado a lo que va a ser el tema de autenticidad, de ver cosas que no sean muy artificiales en aspectos sociales, sino cosas, vamos a decir, auténticas, que sean, digamos, de raigambre cultural, sin mucho folclorismo, digamos. Entonces, el turismo cultural tiene ese concepto que nos da otros parámetros. Y obviamente ese turismo también ha ido evolucionando. Si ven la figura número 1, antes se hacía mucho el tema, digamos, del tiempo de ocio se invertía para ir a ver teatros, porque o bien determinadas obras, y eso después ha evolucionado a que se haga el turismo de teatros, por así decirlo. Se hace, por ejemplo, en México hacen recorridos turísticos a los teatros más significativos y a ¿Ya? veces hay unas obras cortas donde hay exposición, bueno, no hay como una cuestión, digamos, unas ponencias, vamos a decir. Y bueno, yo he tenido la oportunidad de estar en Salvador de Bahía. Igual hay teatros al aire libre, vamos a decir, donde se ve, digamos, artistas o también se ve aspectos culturales que va a estar ligado con el tema folclórico, como, qué sé yo, el carnaval o cuestiones así. Entonces, el turismo de teatros va ligado con eso. A veces hacen recorridos. No sé si ustedes han visto o han participado en la larga noche de museos aquí en La Paz, en el Teatro Saavedra Pérez. Sí, Se sí. hicieron unas puestas en escenas cortas, ¿no? Donde tú podías vivir esto. Pues hacen. Porque la cuestión del turismo cultural, no olviden que es una experiencia. Después es, des- después es eh, interesante por el hecho de que tú puedes visibilizar, tener datos desde cómo vivían esas culturas, cuál era su cosmovisión, etcétera. Obviamente también en la década del 60 surge el turismo arqueológico para visitar aquella vez, ¿no? El tema de las pirámides de Egipto, etcétera. Pero en Bolivia el mayor ejemplo que tenemos en la región altiplánica es nuestro Tiwanaku.
Después también está el turismo, vamos a decir, religioso o arquitectónico en este caso, donde se visitan iglesias, capillas que tengan una arquitectura, dependiendo, ¿no? Gótico romana, una arquitectura puede ser también barroco o barroco mestizo, etcétera. Y eso también está dentro de lo que es el turismo clásico. Después también está el hecho de visitar museos. ¿Quién no ha ido a un museo cuando va a una otra ciudad o otro país? Y el museo obviamente es un reservorio cultural donde uno puede ver desde pinturas, desde el tema también piezas arqueológicas, eh, escultura y algunas exposiciones que estén en cartelera o agendada, ¿no? Sí, Después también tenemos, bueno, un turismo cultural que va enfocado con una experiencia diferente. Y aquí, claro ejemplo, es también el tema del turismo comunitario. Pero el turismo comunitario aparece casi en 1985 como un término, ¿no? Y eso se ha ido focalizando en diferentes regiones. Por ejemplo, en África, en Botswana, surgió el turismo comunitario en 1992. Como les decía un momento, el turismo cultural no solamente está ligado a las actividades sociales, siempre tiene que estar relacionado con el tema naturaleza. Por ejemplo, lo que les hablo de África, ellos tenían una cuestión de ver lo que son los rinocerontes blancos. La gente iba, pero la comunidad es la que se organizaba y podía brindar el servicio. Eso en África. En Canadá también estaba mucho el tema de ver el oso polar, la ballena beluga y algunas aves para hacer birdwatching. Y en Canadá, en 1998, en una comunidad indígena que se llama Churchill, en también Manitoba y Nunavut, desarrollaron el turismo comunitario. En Costa Rica también en el año 1999, en la comunidad Chira, que es una, bueno, es una isla en sí, y bueno, dos mujeres emprendieron un proyecto de turismo y ellas eran también las que brindaban los servicios. Y ujú. bueno, entonces hay que considerar que, bueno, les hablaba de turismo comunitario porque a veces pensamos solamente que se da en Perú, en Bolivia o en Ecuador. No, también se dan en otros continentes o países. Y el turismo comunitario es una experiencia para mí muy interesante porque tú conoces sobre las costumbres, la manera de vivir, la cosmovisión, la comida, su música, sus rituales de la comunidad. Y también eso está ligado a la naturaleza. Entonces, esta cuestión, voy a decir, cosmocéntrica, de conocer el mundo de otra manera a través de los seres humanos que salvaguardan su cultura. Y aquí, bueno, les he puesto imágenes. Esto, por ejemplo, es en Perú, esto es en Bolivia, esto es en Copacabana y también aquí se desarrolla el turismo comunitario. Después tenemos algo que yo lo he trabajado en el Alto, es el turismo esotérico. Ya, Bueno, he profundizado mis estudios en turismo, en cosmovisión andina, por eso también estoy diplomado en cosmovisión andina y saberes ancestrales y el año 2013 he implementado el turismo esotérico, pero el esoterismo está muy ligado a lo que son, qué sé yo, lo oculto o voy a decir la magia negra o otro tipo de conocimientos que no tiene que ver mucho con nuestro contexto cultural. Por ejemplo, a la derecha ven una casa, ¿cierto? En algunos lugares realizan, sobre todo en Norteamérica, el turismo esotérico como una cuestión de conocer, qué sé yo, casas embrujadas, o también van a ver cementerios, entonces va con esa cuestión más esotérica. Pero lo correcto sería el turismo místico. ¿Por qué? Porque el misticismo aymara también está presente aquí. Y el misticismo tiene que ver mucho con el tema, pues, puedo decir, del animismo, de la cosmovisión andina, etcétera. En esta región lo que sí nos tendría que ir muy en cuenta es el turismo místico. Por ejemplo, aquí vemos una imagen donde están haciendo Huachta. Tenemos dos amautas que, bueno, en este recorrido que organicé en la alcaldía de La Paz, ya, de arriba en el alto,
En la Alcaldía de La Paz hicimos una cuestión de un producto donde visita sitios sagrados andinos, como ser las huacas, apachetas, pero a la vez también haces una carga de energía positiva, haces un descargo de la energía negativa, haces unas ofrendas a la Pachamama o a la montaña o a la Mamacota, pero aparte de tener un guía, también tienes a los guías andinos, que son los amautas, bueno, ese es otro tema para hablar. Y a la derecha, por ejemplo, también a uno de los productos que a mí me parece muy bueno, todavía no he tenido la oportunidad de ir, es la ruta de los Cayaguayas, o caminaremos con los Cayaguayas, donde ellos hacen mayormente una espiritualidad con el ajayu, con el alma, pero también hacen una cuestión de curarte físicamente. Entonces hay dos cuestiones ahí. Entonces ellos tienen una ruta por Apolobama, por esos sectores, donde es un paquete de 4 días, donde tú pasas por diferentes comunidades, te quedas con las comunidades, como decíamos en un momento, convives con las comunidades y te llevas una experiencia de vida, ¿no? Que es en sí aprender sobre lo que son los saberes ancestrales. Y bueno, continuando tenemos los acontecimientos programados. Mayormente todo lo que les estoy hablando está en la metodología de inventariación de atractivos turísticos que tenemos en Bolivia, ¿no? Saben que son 5 categorías y estos están ligados con la categoría 2, la categoría 3, la categoría 5. Y aquí tenemos las realizaciones técnicas y científicas. Y aquí, por ejemplo, Carnaval de Oruro, que es tremendo, ¿no? Es uno de nuestras máximas expresiones culturales. Y también tenemos en La Paz el Gran Poder, que lamentablemente se ha suspendido, lo vamos a ver más adelante sobre eso. Sí. Y esos son más que todo el tema folclore, ¿no? Porque es una cuestión entre la raíz andina con la colonia que se ha fusionado, etcétera. Y abajo tenemos, ¿no?, los tincus de Macha. Macha se caracteriza por tener una actividad el 3 de mayo, que en nuestro calendario andino, a partir de mayo, en lo que es nuestra astronomía, se visibiliza la chacana, la hacha cana o la gran estrella o la estrella luminosa, que nos marca un ciclo de descanso, un ciclo de cambio, un ciclo de amuyu, etcétera. Es un ciclo, voy a decir, más espiritual, pero en Macha, obviamente, como en todo lo que son nuestras costumbres, tenemos este tema del sincretismo religioso andino. En Macha, tanto se hace esto para chacana, pero también se hace para un tanta, para Jesús, por así decirlo, para una cruz. Pero en lo andino está la cuestión, digamos, de que la pacha, y es evidente, ¿no? Siempre necesita energizarse. Para energizarse le damos algunos licores, pero también le damos sangre. Y en Macha ustedes saben que hay el Tinku, que es un encuentro, pero ahí se encuentran entre comunidades y al ritmo del hula hula, que son como unas zampoñas pequeñas. Empieza pues una euforia tremenda y empiezan a sacudirse, ¿no? Se empiezan a sacar sangre. Entonces, esa sangre tiene que ser derramada a la Pacha, y ahí también tenemos esta actividad, que la verdad esa actividad para mí es muy buena. Turísticamente tenemos que saberla aprovechar de manera sostenible, porque es una fiesta que tiene mucho potencial, podría posicionarse como un buen destino turístico en esa fecha, porque tiene una cosmovisión muy interesante, se ve el tema indígena, originario, o los pueblos milenarios, etc. Y también tenemos a la derecha dos cholitas que se están trompeando, son las cholitas Cachascano, las cholitas wrestling, que nació en el Alto, ¿no? En el año 2008, y la cuestión es que eso también es un acontecimiento programado que se ha vuelto como un atractivo efectivo. Y las veces que yo he ido con grupos siempre he visto que hay más de 200, bueno, más de 100 o 150 turistas. Bueno, ahora ha cambiado ese panorama porque están luchando en otro lugar, pero es una actividad muy interesante. Perdón, ¿tienes alguna pregunta, Larry? Sí, te cuento que acá pues me llega al teléfono preguntitas y que tal vez podemos responder una y pues, por el tema del tiempo quizás lo puedes resolver digamos internamente, ¿no?
del Facebook. Bien, aquí Marita Daniela pregunta, ¿cuál es el aporte, digamos, del turismo cultural hacia la economía del país en un antes y un después de la llegada del COVID? Dice. Ahorita es que, bueno, el tema es que ahorita estás, digamos, es partido de los inicios de lo que es antes del turismo cultural, las bases, digamos, y luego has entrado a hablar de como tal el turismo cultural. Pero Daniela pregunta eso, no sé si puedo responder, parece que es un poquito muy... Me parece genial la pregunta porque como estamos en COVID y esa también es la temática de la conferencia, sí. pero sí tengo ese dato, lo voy a ejemplificar al final para llegar a las conclusiones y ya tengo anotada la pregunta y te parece que la responda después cuando entre este punto. Claro, sí, sí. Entonces voy a hacerlo de esta manera, voy a continuar y bueno, ya estoy terminando con esta parte. También el turismo cultural, está el turismo minero. En el Alto sí, también he tenido la posibilidad de promover el turismo minero, pero bueno, se quedó también creo ahí por el cambio de autoridades. La cuestión es que en Potosí es un claro ejemplo, ¿no? Es la visita a las bocaminas, interactuar con el tío, con la tía, brindar una ofrenda, ver también cómo trabajan los mineros en el nivel 0, 1, 2, etcétera. Y eso también es muy interesante. Y bueno, en la derecha tenemos el turismo astronómico, que está muy ligado a la astronomía, donde puedes ver las constelaciones andinas desde los ojos de la llama, la chacana, como les decía, y otras constelaciones, pero bueno, esto mayormente un referente grande va a ser San Pedro de Atacama en Chile. He tenido la oportunidad de pasar un curso sobre turismo astronómico y sí, realmente es muy interesante, pero también hay algunos tipos de turismo, eso hay que destacar, que son para nichos, eso que es para gente, o sea, no son de masas, sino es para gente, voy a decir selecta, que le interese el tema, porque no a todos les va a interesar ver las constelaciones, etcétera. Uh-huh. Pero, por ejemplo, bueno, aquí en La Paz tenemos Tiwanaku, ya como zona cultural hemos hecho algunas charlas con un antropólogo respecto a Tiwanaku y ver la astronomía, cómo está el tema, digamos, de los de estos arqueológicos Tiwanaku ligado a la astronomía, como el Acapán, etcétera. Y podemos también promover este tipo de turismo, pero de manera sostenible, como les decía. Y bueno, para terminar, las tendencias van cambiando. Recuerdo que a partir del 2014 trabajé con el turismo arquitectónico, con los cholets. Y bueno, al principio era como que no muchos le daban importancia o bola, como así decirlo, pero miren que se situó bastante. Los cholets es un gran referente de Bolivia ahora y es un producto turístico. Recuerdo que en el 2015 hicimos una rueda de negocios en el Alto y propusimos a bastantes agencias de viajes y ya se ha consolidado. Los cholets también tienen una simbología andina muy interesante, los colores, las formas, los tamaños, la iconografía que tiene, etcétera. El turismo cultural continúa y es muy largo de hablar, como les decía, pero ha ido cambiando. Si antes bien era una tendencia de arqueología solamente, miren que hoy en día también se pueden ver cholets, porque es algo no tan nuevo, porque ya está más de 7 años, pero Sí. es un nuevo producto turístico, ¿no? Entonces, eso es lo que voy a hablar sobre lo que es el turismo cultural. No sé si hasta ahí tienes alguna pregunta antes de pasar a este otro tema que va a ser la afectación a esta modalidad turística por el COVID. Sí, lo que yo más bien considero que el turismo cultural como tal, pues es un elemento más, ¿no?, que tiene el turismo a nivel general y que es concebido y que es, digamos, vendido como un producto, ¿no? Un producto interesante, ya sea para turista extranjero más que todo, y que de pronto se vuelve algo como un... ¿Y por qué la gente, digamos, come en la calle? Si ya vemos con un tema cultural, o por qué nos muestran esas chulpas, qué trata, qué hay detrás de eso, qué es lo que las culturas de antes han tratado de practicar, o qué es lo que transmitían con ese tipo de, con los chulpares, por ejemplo, ¿no? Entonces es muy amplio y ese es un poquito de mi comentario, ¿no?
Claro, como decíamos en un principio, y bueno, está el tiempo de ocio, está el tema de cansancio, todo aquello, pero también viene la cuestión de la motivación, una motivación que puede ser subjetiva o objetiva, y también la curiosidad. Si digamos yo te ofrezco un tour de Chuipas más Achachilas, obviamente es que la motivación de las personas varía, ¿no? Hay personas que les gusta la naturaleza, la cultura o la aventura. Si digamos a ti te gusta la cultura, entonces vas a venir vas a comprar ese producto. Pero si te gusta la naturaleza, puede ser que no te guste mucho la cultura. Entonces es algo que no sé, no hay una fórmula exacta, pero sí hay un mercado, ¿no? Y entonces el turismo cultural es muy amplio y obviamente Bolivia tiene la potencialidad, como otros países también lo tienen, pero la cuestión también está en cómo tú aprovechas ese recurso, ese patrimonio de manera sostenible y realmente con un sistema turístico bien establecido. Y esa es una pregunta que también tenemos que desarrollarnos, porque todos dicen, ¿no? Sí, Bolivia tiene mucho patrimonio, ahí te cuento muchos chuiperíos o chuipas que se están derruyendo y bueno, ahí estamos perdiendo mucha identidad incluso. Claro. Pienso que además es algo, no sé, cuál sería, tenemos tu concepción, si es que lo cultural, o sea, el turismo cultural es más, digamos, rentable como producto que otro tipo de turismo, como el turismo de aventura, por ejemplo, no sé. Mira, se ha cortado un poco el internet, no te escucha muy bien la pregunta. Si podías volver a repetir, por favor. Sí, te decía que, ¿qué podría ser más rentable, digamos, para el turismo en general? Vender un producto digamos, como un turismo cultural como tal, o enfocarse más a un turismo de aventura u otros tipos. Sería bueno inclinarnos Ah, ya, ya. sí. Mira, se puede trabajar en dos áreas, Mm, mixto y específico. Mixto me refiero, por ejemplo, tú dices el tema de turismo de aventura. Yo sí, estoy yendo al Huayna Potosí y a Huayna Potosí hay bastantes turistas que visitan el lugar o a Chacaltaya, que Chacaltaya es utilizado hoy en día como un mirador porque ves la cordillera, el lago Titicaca, etcétera. Pero imagínate que ahí tú incluyas la visita a la huaca, porque antes de llegar al Chacaltaya hay una huaca tremenda, es un jampato, es un sapo. Imagínate que el guía haga su chaya y su quintito ahí, y les explica a los turistas, esta es una huaca, aquí fluyen energías, aquí hacemos un quinto con inalmama con hoja de coca, también hacemos una libación con alcohol. Entonces tú también estás aportando al desarrollo cultural y estás explicando sobre tu cultura. Y lo mismo se puede hacer con el Huayna Potosí cuando los turistas están yendo a hacer cima al Huayna Potosí. Tú pasas por Apachetas, pasas por el Gilarate y por la Apacheta Cala Cruz. Igual puede ser tu ofrenda y de esa manera estás dándoles una experiencia, igual las personas están haciendo entender parte de lo que es nuestra cosmovisión. Entonces puedes trabajar de una manera mixta ahí o específica, como bueno, yo lo he hecho en un aspecto de trabajar con turismo místico. Hemos hecho un producto solamente de visitar a planetas y huacas, pero con una mauta y un guía de turismo. Y ha salido bien, solamente que le falta algo que le vamos a hacer más adelante, que es inversión pública en cuanto a infraestructura. Entonces puede trabajar de las dos maneras, siempre y cuando también todas las personas se vayan capacitando, vayan aprendiendo más sobre los recursos que hay en el sector y cómo puede ponerle la puesta en valor. sí, está perfecto, ¿no? Eh, Tal vez, no sé, mira, veo aquí el título de la presentación y aquí hay una pregunta que me llega de Carol que va muy ligada a esa, ¿no? Que dice, ¿cómo ha impactado el COVID-19 en el turismo cultural? Dice, ¿no? Ya, entonces vamos a entrar a este punto de mi presentación y ahí te voy a responder, ya son dos preguntas que tengo que responder. ¿Te parece? Sí, adelante, hermano. Ya. Mira, como les decía, octubre, noviembre hemos tenido una situación muy trágica a nivel Bolivia porque ha sido muy fuerte. ¿No? Sabemos que teníamos el tema de bloqueos, un paro indefinido, problemas con el presidente, vicepresidente, etcétera. Y sí ha afectado para que entremos, voy a decirlo, en un knockout turístico. Sí, Hemos salido de eso, volvemos a partir de marzo.
con el COVID y hemos entrado, para mí, a un shock turístico. Entonces estamos, voy a decir, fregados en un aspecto porque no sabemos cómo nos vamos a levantar, y si bien se han hecho varios webinars indicando, dando algunas sugerencias, hay que ver también que hay que focalizarnos en salir de esto, pero hacia un turismo diferente, hacia un turismo que sea sostenible, hacia un turismo que sea integrador, hacia un turismo que sea justo, hacia un turismo que sea para posicionarnos como un destino ganador, no un destino perdedor. Sí. Hay que ver también el tema de saber identificar problemas, voy a decir, perversos y problemas domésticos, que son conceptos que se manejan para hacer políticas turísticas. Entonces vamos a entrarnos a este tema. Mira, cuando hemos entrado a estos dos aspectos, la cadena turística se mueve de esta manera, como en la izquierda, el tema de transporte, el tema de hospedaje, el tema de servicios turísticos. Vamos a suponer que lo que está al medio es una agencia de viajes, que es como que el neutro, el filtro que nos da el tema turístico. También nos afecta al tema artesanal, que es otro tema que tenemos que ver. Obviamente la artesanía de hoy en día ya no es como la artesanía de hace 20 años atrás. Hoy en día hay cosas chinas. Si vamos a apostar por un turismo sostenible, hay que ver que esa artesanía también está contaminando, no en Bolivia, pero sí está contaminando en China, porque por ejemplo el tema de textiles contamina tremendamente las aguas, y en China sabemos que son grandes industrias. Entonces hay que apostar por nuestra artesanía, como se hace 20 años, una artesanía que estaba en una cuestión de respeto a la naturaleza, una cuestión de no usar cosas tóxicas, etcétera. Y también el tema gastronómico. Entonces ven todo ese sistema es lo que está afectando al ámbito turístico. Y aquí, bueno, es importante que hablemos sobre algunos datos, ¿no? Por ejemplo, lo que les decía hace un momento de Knockout, que lo hemos tenido el año pasado, en Oruro ha sido un claro ejemplo porque el 50%, el turismo ha caído en 50%, y ha habido una pérdida de 30 millones de dólares para el carnaval de Oruro. Imagínense eso, es como esta cadena que les muestro, ¿no? El turismo es así, es una cadena, pero no solamente aquí, falta bastante ampliar esto por el tema, digamos, de desde lo agropecuario, porque esos productos se utilizan en la gastronomía, desde el tema artesanal, como les decía, etcétera, transportista, etcétera. Entonces todo esto es una afectación tremenda a lo que vendría a ser el tema de la industria turística. Pero también con esto ya del COVID, y respondiendo a las preguntas de las compañeras, según un portal nos indica que a través también de Avavit, que por el momento hay 1.500 empresas turísticas afectadas. Imagínense 1.500 empresas que vivían netamente del turismo, y aparte de eso, como vemos en la cadena, el guía vive del día. Y bueno, yo también un buen tiempo he echado como guía de turismo, y obviamente tú vives del día. Que no trabajes 3 días, ya con qué vas a comer, con qué te vas a transportar, con qué vas a pagar tus servicios, etc. Es muy preocupante ese aspecto. Es verdad. El tema gastronómico igual. Entonces, el COVID, que quiebren 1.500 empresas, es muy preocupante. Pero también hay otro aspecto que hay que ver. Hasta el 31 de marzo se indica que hemos perdido 50 millones de dólares por el tema del COVID en ámbito turístico. Entonces también es algo muy preocupante porque si bien somos un destino turístico, y eso también hay que plantear, somos un destino ganador o perdedor, hay una cadena que se mueve, y obviamente está pues el transportista que vive del día. Yo como guía, como profesional, a veces también organizo mis recorridos, y los transportistas viven de esto, porque los transportistas en turismo viven de hacer transfer-ins, transfer-outs, de hacer los recorridos turísticos, y prácticamente se dedican a eso, pero con una semana que no tengan ingresos, también es preocupante, ¿no? El tema hotelero igual, los que son, por ejemplo, botones, son dorman, se dedican al tema gastronómico en el mismo hotel. Entonces, lo estamos pasando mal, y eso es muy preocupante. Ya ha afectado. Pero también, ¿perdón? Ha afectado a todos.
Ha afectado a todos, pero vayámonos al otro aspecto. Por ejemplo, en la primera imagen que ven arriba, vamos a suponer que son los museos. Los museos igual viven de la actividad turística, ¿no? Aquí, qué sé yo, el Museo de San Francisco, viven de los ingresos, de los boletos que venden, así también con eso solventan el pago a su personal, las comunidades que ya estaban implícitas en la actividad turística netamente, ya no están recibiendo ese flujo, alteras también su economía, ¿no? Porque el turismo para ellos era una alternativa para generar recursos económicos. Y aquí, por ejemplo, el Gran Poder mueve 120 millones de dólares. El año pasado logró ese movimiento, ese impacto económico. Y sin ir muy lejos, también en la misma ciudad del Alto, la entrada Virgen del Carmen mueve 70 millones de bolivianos. Obviamente estas festividades ya no se van a desarrollar este año. Imagínense esa cadena que tiene esas actividades folclóricas, porque está la persona que es artesana, que hace las mantas, está la persona artesana que hace las máscaras, que hace los zapatos, que hace los sombreros, que hace las joyas. Después están las personas que venden comida ese día, que venden algunas otras cosas. También, vamos a decir, el tema de las bebidas, porque las vivanderas, como se les denomina, que venden bebidas. Como decía, la folclorización también está implícita en eso. Pero es una cuestión que 120 millones de dólares que ya se han perdido y muchas personas tal vez se queden sin trabajo, ¿no? Son aspectos que hay que considerar. Y después vayámonos, por ejemplo, el tema, no somos nosotros mucho de la cultura del teatro. Vos, Larry, vas al teatro, qué sé yo, al mes 2 veces o cada cuánto vas al teatro. Bueno, antes del COVID, pues, La verdad, sinceramente. a ver, último que he hecho una exploración, ¿no? Con el teatro Alberto Saavedra Pérez, ¿no? Y he indagado sobre el... ¿Cuántas veces vas al... Ya. Y pues, Cada, ha salido, dime. Es que el internet está un poquito lento, se está lagueando, pero cada 3 meses, bueno, trimestralmente, ¿cada cuántas veces vas al teatro? La verdad, una vez, Ya. Tu eh, consumo cultural no es muy fuerte, vamos, ¿sí? Porque el consumo cultural no nos inculcan desde colegio, desde niños, no sé, para revalorizar lo nuestro o consumir lo nuestro, ¿no? Por ejemplo, en Argentina, no sé si has escuchado o has tenido la oportunidad de estar o ver, ellos tienen, bueno, el teatro argentino, se me fue el nombre, creo que es Colón, si no me equivoco. Hacen el turismo de teatros, la entrada cuesta $10 y hacen fila, tienes que reservar para ingresar ahí. Es tremendo, no solamente ver el teatro como tal, porque es una cuestión arquitectónica tremenda, pero también está el tema del valor artístico que tiene el Teatro Argentino de La Plata. Se me viene el nombre. Entonces, también aquí tiene que haber una cuestión porque veíamos a la ministra de Culturas dar una conferencia, ¿no? Creo que era con la ONU, y mayormente el tema, digamos, de gestión cultural, no tienes que ligarlo, hablaba del gran poder. Gestión cultural no es gran poder también como tal, o turismo, no es que quiera hacer frío en esto, pero también en la gestión cultural están, qué sé yo, los arqueólogos, los antropólogos, están también los artistas musicales, artistas comediantes, etcétera, que de una u otra manera también tendría que ser parte de la oferta turística. Entonces, miren la afectación que ha dejado el tema del COVID, es significativo. Y obviamente yo creo que aquí hay más aspectos que hablar. Y sí, bueno, creo- entonces poniendo a las preguntas de las compañeras, y ¿vale? ya se datos económicos que son alarmantes. Y bueno, no sé si hasta aquí ya tienes alguna pregunta antes de entrar a las conclusiones. Sí, tal vez sí, un poquito comentar esa parte de lo que me hablas de los teatros, ¿no? Como yo hablaba con la directora del Teatro Víctor Saavedra Pérez, ella que me comentó que había Sí, un grande, digamos, desinterés de parte más que todo de la juventud de hoy en día, ¿no? Antes del COVID, que
tenía sus inclinaciones hacia otras cosas. Es decir, producto de la globalización, bueno, pues sus intereses han cambiado, digamos, de rumbo, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? Las redes sociales, la música, nuevas tendencias hacia la música y toda esa manera o esa costumbre, esos hábitos que se tenía, que ir al teatro, que digamos que hablaremos de los años dorados de los 90 acá con RTP y con Padre Carlos, qué sé yo, un boom, digamos, en cuanto al teatro, pero después eso cayó, fue cayendo poco a poco, hasta que, como te decía, el tema de la globalización ha ido cambiando la mirada de la propia juventud, ¿no? Y también me comentaba que ha utilizado las redes sociales para poder promocionar, ¿no? Algún tipo de teatro, alguna presentación de cualquier lado de arte, digamos, que tenga en cuanto a presentaciones, ¿no? Claro, concuerdo totalmente con lo que dices. Si hablamos, digamos, de la década del 40, 50, el consumo cultural en Bolivia respecto a este tema era muy interesante porque mayormente sabes que Bolivia, su actividad económica está ligada a lo que vendría a ser la minería. Y antes los campamentos mineros tenían su teatro. Y en la pulpería, tu papá, o no sé, cuenta, ¿no? Te daba un talonario de fichas para entrar al teatro de la pulpería y los jóvenes, las familias consumían lo nuestro. Entonces es algo que se ha ido perdiendo, como dices, y obviamente podría ser efectos de la globalización, pero también hay que considerar que todo viene desde la casa, viene desde la educación, en este caso educativa, ¿no? Entonces tienen que verse políticas de incentivo para consumir lo nuestro, o sea, tiene que haber un consumo cultural de lo nuestro. Por ejemplo, la larga noche de los museos, que ya no se va a hacer como se hacía antes y se va a hacer de manera virtual, incluso Zona Cultura va a participar. Sí. Es interesante porque, aunque es muy sofocante porque hay tanta cantidad de gente, pero lo interesante es que han ido aumentando las ofertas, se han abierto museos, galerías, etcétera. Y esa es una buena forma también de fomentar al consumo cultural. Entonces, mira, ya nos hemos pasado a un tema muy interesante que es el teatro, que también se puede aprovechar turísticamente, porque tenemos el Alberto Saavedra, pues, bueno, yo estaba haciendo un proyecto ahí para la alcaldía, pero con eso el COVID se quedó ahí. Pero el turismo de teatros se puede ver en México, hay buena oferta turística y hay demanda. En Brasil he tenido la oportunidad de ver también que hay buena demanda. En Argentina es un claro ejemplo. Y en Bolivia, ¿por qué no? Tenemos uno de los teatros, la RI más antiguos de Sudamérica. Está entre los 10 más antiguos de Sudamérica y que no lo estamos aprovechando arquitectónicamente. Entonces lo que podríamos hacer es el tema, digamos, de incluirlos, bueno, tal vez algunos me digan, ¿cómo vas a decir eso? En los Red Cap, porque el Red Cap hay en varios lugares de Sudamérica. Lo podemos incluir con las empresas turísticas en sus city tours, en una oferta diferente. Entonces hay que ver maneras, ¿no? Por eso yo digo que después del post-COVID tenemos que tener otra mentalidad y ya no apostar mucho por el turismo clásico. Hay cosas que realmente tienen mucho potencial y que tal vez no lo estamos aprovechando como debería ser. Ya. Tal vez para que Mauricio me pregunta, ¿cómo podemos mejorar los servicios turísticos para el turismo cultural en Bolivia en la post-pandemia? Aprovechando lo que tú acabas de decir, ¿no? O antes de... Ya, es justo mira, voy a concluir con mis conclusiones, perdón la redundancia, ¿verdad? Y con esto yo te voy a responder la pregunta, ¿te parece? Adelante. Entonces aquí tenemos cosas negativas y positivas que tenemos que hablar. Es un binario que esperemos que cambie y tengamos más cosas positivas. De ahora en adelante sí tenemos que pensar en esto. Lo que ven en pantalla son las 17 ODS o Objetivos de Desarrollo Sostenible del mundo, ¿sí? Y aquí he visto a veces deficiencias que bien los proyectos académicos no consideran estas ODS. Y aquí lo interesante es que está bien articulado el tema ambiental con el tema cultural. Entonces, cultura, ya les he dicho, no solamente es hablar del ámbito arqueológico, antropológico, etc. No, tiene que estar muy ligado al tema natural.
No. Entonces aquí les voy a mostrar, me voy a ir un poquito a otros lugares del planeta Tierra. La primera imagen que ven es de la tribu Mursi. Eso es en Etiopía, África, ¿ya? Miren, es bien interesante cómo, bueno, esta mujer de esta tribu tiene el labio, ¿no? Es agrandado y ahí tiene un plato. Después tiene otros aditamentos que es parte de su guión. La cuestión es que en esta tribu es visitada cada día, bueno, antes del COVID, ¿no? Es visitada por diferentes turistas y esos turistas solamente se quedan unos 20 minutitos en esta tribu. ¿Qué hacen los turistas? Sacan una fotito y listo, después se van. También van los filmmakers, que son los que hacen documentales y esas cuestiones. Igual van, filman y se van. Nadie convive con ellos. Pero también ahí hay una cuestión. Como ya es una tribu que ha ido por el tema de turismo, se han olvidado de la agricultura, o sea, ya no producen lo que sus antepasados consumían, etc. Entonces, como ya dependen del dinero, esta tribu ya ha cambiado su rol cultural, ha alterado eso el turismo. Y así también hay que considerar que ellos solamente se ponen sus indumentarias para recibir a los turistas. Obviamente, en su cosmovisión, solamente se ponen estas indumentarias, el plato que tiene en el labio superior es como para días alegres o para días importantes. Obviamente, recibir turistas para ellos tal vez es importante, porque ha perdido su esencia. Entonces hay que tener mucho cuidado a veces, como les decía, si es un turismo planificado, mejor no hacerlo en el lugar, porque puedes alterar las cosas. Si es un turismo planificado, es un turismo que está enfocado en estos 17 ODS, el turismo que va a dejar un buen desarrollo. Ahora, continuando con las imágenes, tenemos en medio cholitas escaladoras, ¿no? Las cholitas climbing, que son de La Paz, del Alto, se han hecho conocer a nivel mundial y van haciendo alta montaña con su vestimenta. Y después se constituyeron como guías de alta montaña. Y eso es algo muy importante porque la igualdad de género también es algo que hay que trabajar en el turismo cultural, porque a veces también tenemos ese enfoque, voy a decir, más machista y no tomamos en cuenta a las mujeres. Cuando algunas veces he capacitado en algunas comunidades en turismo comunitario para guiaje y otras cuestiones, igual hay esa perspectiva, ¿no? No, los hombres nos van a ser guías y las mujeres se van a dedicar a la cocina. No, ese rol también puede cambiar. Es algo que tenemos que tomar en cuenta de aquí hacia adelante. Y después otro aspecto que quería tomar en cuenta, lo que ven a la tercera imagen, los guías de turismo. El guía de turismo es clave en la actividad turística. Imagínense ir a un determinado lugar, qué sé yo, Tiwanaku, Maipata o unas chuipas, por tu cuenta. No es lo mismo que ir con un guía. Un guía te va a explicar científicamente algunas cosas, te va a dar interpretaciones, pero lo que quiero llegar con esta imagen es que en los guías de turismo, el trabajo, bueno, por lo que yo he ido viendo y también me ha pasado, es que es muy informal. No tienes un contrato de por medio, no tienes beneficios sociales, no tienes jubilación, si te enfermas no tienes seguro social. Entonces, algo que también tenemos que tomar en cuenta hacia adelante, post-COVID, formalizar el trabajo, no solamente para los guías, para los hoteleros, para los que trabajan en el tema gastronómico, pero en lo que he visto en el tema de guías se ve bastante. El tema hotelero, sí, obviamente tienen una estabilidad, una formalidad en el trabajo a través de un contrato, etcétera. Es algo que también tenemos que lograr de aquí hacia adelante. Volviendo al tema, algo que también he visto es la cuestión de nuestro patrimonio no es valorado por nuestra misma gente. Esta, por ejemplo, no sé si tú, Larry, has ido a la Horca del Inca, que está en Copacabana y es lamentable, todo está pintarrajeado, o en algunos lugares, no solamente en este sitio, se ve, ¿no? Que te quiero, que María y no sé qué. Entonces, ¿qué nos está pasando? No estamos respetando nuestro patrimonio, no estamos cuidando nuestro patrimonio. Y más que este que, bueno, es arqueológico. Y después también hay que considerar que en los museos hay que empezar, en museos y otros sectores, teatros, como estábamos hablando, hay que empezar a focalizar el tema de TICs, utilización de TICs. Tú te vas a Chile, a Perú,
bueno, en Chile y Brasil he estado, turismo allá, y obviamente algunas cosas tú solamente compras por internet, ya con tu smartphone. Entonces hay que empezar también a trabajar con la tecnología para la compra de boletos o los programas, etcétera. Ujú. Después, a lo que me preguntaba hace un momento la compañera, hay que considerar la inversión pública. Es que, mira, la inversión pública para turismo es muy baja. La inversión pública para, vamos a ver eh, paso a paso. Aquí vemos una imagen de infraestructura. En infraestructura pública, he visto un proyecto en Condoriri que, por ejemplo, es un refugio, pero lo hicieron en un lugar que no estaba bien. El campo base estaba de ahí a media hora en coche y estaba cerca de la laguna y a los pies del nevado, pero ellos hicieron, por ejemplo, a media hora antes del sector que deberían hacer. Y a veces también está el tema de las comunidades, que una comunidad pelea con la otra porque dice, este es mi terreno y ustedes se van a beneficiar. Hay cuestiones internas que hay que saber solucionar. Y por eso en cada proyecto hay que trabajar con un equipo multidisciplinario. Ahí entrará el sociólogo, abrir cancha y a ver una cuestión de lazos y que entiendan el proyecto. Y como decía hace un momento, si las cosas no se dan, no va a haber beneficio para todos, o vas a crear de manera interna algunas desvanencias, etcétera, es mejor no hacer turismo. Ujú. Es algo que hay que considerar de aquí en adelante. No es forzar y forzar que va a haber turismo y ya, sino vas a crear dificultades internas. Después, algo que hay que considerar con la inversión pública es la investigación. No se fomenta y no se incentiva y no se invierte en promover nueva investigación. Tenemos tantos sitios arqueológicos, tenemos tantas comunidades con saberes ancestrales, tenemos tanta riqueza en este aspecto histórico, cultural, antropológico, sociológico, astronómico, filosófico, etcétera, pero Sí. no hay mucho incentivo en esto. A veces vienen los de afuera, hacen buenos estudios, pero también se lo llevan y nos dejan algo, o más le tiramos cabida a los de afuera. Aquí tenemos grandes sociólogos, grandes antropólogos, grandes arqueólogos, pero no hay inversión. Entonces, algo también que hay que considerar. Y lo que muestra abajo es una chuipa. Esta chuipa es una de las de Cajamarca, que les mostraba un principio. Igual lo he luchado yo para que se haga una intervención para una restauración. No había fondos, entonces es algo que también tenemos que ir visibilizando. Entonces es muy importante que las entidades públicas creen fondos para inversión en ámbitos culturales o turísticos culturales, porque sin inversión no se puede hacer mucho y por eso también hay cosas que estamos perdiendo o no estamos progresando como tal para ser un destino ganador. A la derecha también vemos el tema comunitario. Es algo lamentable aquí porque cuando tú quieres inscribir el proyecto de turismo comunitario, que es que la comunidad se legalice, vamos a decir por así, no figura en el código tributario, de comercio tributario. Entonces, como que una persona de la comunidad tiene que tomar la batuta y él tiene que registrar el emprendimiento para su nombre, él se va a encargar de hacer el NIT, él se va a encargar de dar los formularios, de hacer la contabilidad, y ahí es donde ya después vienen los problemas y muchos emprendimientos han ido fracasando, y van a seguir fracasando, porque ya hay que ver un cambio en la estructura y hay que considerar que los emprendimientos comunitarios también necesitan de inversión pública. Y algo que he visto es que a veces hacen los proyectos muy lindos, con bombos y platillos, los van a inaugurar, pero llegando el momento, chacatao, no hay turistas, no hay demanda, y ahí es donde fracasan y crean elefantes blancos. Mm. Entonces, algo que yo he aprendido, bueno, en el curso que tomé en San Pedro de Atacama, en Chile, es que cualquier proyecto que se haga tiene que ser integrador, tiene que estar la comunidad, tienen que estar las autoridades de la comunidad, tiene que estar el municipio, tiene que estar la gobernación, está el viceministerio, tiene que estar el sector privado. Las agencias tienen que ser parte del proyecto, sí o sí tienen que construir el proyecto el sector privado, porque son los que después van a vender.
Y lo que pasa ahora es que solamente trabajan unos cuantitos, pero cuando quieren que ya haya resultados, no, pues el sector privado nunca ha sido consultado, ha sido integrado en el proyecto y al final se ve eso. Entonces es algo que tenemos que cambiar ese panorama. Y bueno, también respondiendo a la pregunta de la compañera, es importante trabajar en outlets ahora para promover el turismo interno, porque el turismo interno es el turismo seguro, es un turismo que puede darse los 65 días del año. Por ejemplo, tú vas a ver en tu Facebook, hay full, bueno, antes del COVID, había full ofertas turísticas de empresas que ni son empresas turísticas, es de gente que conoce una ruta y ya lo está vendiendo, pero hay demanda. Hay que ver también la manera de quizás eso, porque uno no sabe qué está comprando, más aún pues, de una persona formada en el ámbito turístico establecida. Ha ido creciendo bastante. Pues sí hay una demanda, el turismo local es seguro y también es un turismo, son personas que les puedes enseñar a ser conscientes, al cuidado del medio ambiente, a aprender sobre su ámbito cultural, histórico. Entonces es bien importante empezar a hacer outlets para incentivar el turismo local y las empresas, bueno, esto A este momento vamos a tomar contacto con las chicas, que Vanessa ya está esperando, entonces soy el gancho para esto, digo. Bueno, felicitarles por la actividad que han organizado. Realmente esperemos que todos vayamos de hoy en adelante con otra perspectiva, con otra mirada, porque hay muchas bajas en el mundo. Lo bueno es que la madre naturaleza se está regenerando. ¿Ya? Y desde la cosmovisión andina decimos que es un tiempo de amuyo, es un tiempo en el cual tenemos que reflexionar, tenemos que repensar, replantearnos todo, y coincide con el COVID. Entonces, de aquí hacia adelante que sea un turismo sostenible, un turismo en el cual se generen políticas, un turismo en el cual también se vea en el tema de fondos de incentivos, como lo decía, y bueno, hay que considerar estos aspectos y hay que ver también planes culturales sostenibles. Hay mucho por trabajar, pero obviamente a través de estos conversatorios es motivar y provocar a todos los que nos están viendo. Bueno, nuevamente gracias y hasta otra oportunidad.